El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados. Tomen asiento. Muy bienvenidos. Es importante conocer que Dios está llamando. Dios está queriendo que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él en humildad. Sabemos que cada uno de nosotros somos importantes. Lo importante es saber también que uno es importante para Él. Quizás para el mundo no lo somos. O quizás nosotros mismos por ahí parecemos ante los demás muy importantes. Y no está mal por un lado. Pero cuando creemos que somos tan importantes que merecemos o que deseamos tener cosas porque realmente la merecemos, ahí donde posiblemente fallamos. Si hay algo que uno tiene que aprender en el Evangelio es a humillarse, a pedir perdón, a perdonar, a buscar realmente lo que Jesús nos dejó como enseñanza. Y quizás usted dirá, pero ¿y cómo hago para buscar todas esas enseñanzas? ¿Cómo hago para estar al día con las enseñanzas de Jesús? Una de las cosas fundamentales es poder tomar la Biblia, tener una Biblia en casa, abrirla, leerla, orar, clamar a Dios. Va a llegar el momento, amado, que muchos van a buscar la Biblia por necesidad, por angustia, por dolor, con llanto. Muchos van a llorar encima de las páginas bíblicas. Muchos van a estar sufriendo angustia en este tiempo. Y quizás no es porque Dios quiere que suframos. En realidad nosotros abandonamos, dejamos de permanecer, dejamos de buscar ese verdadero amor en Cristo, y cuando nosotros nos alejamos de Él nos separamos. Y ustedes saben lo que es una separación. La separación con Dios significa muerte. No podemos vivir porque no tenemos vida propia. Yo no puedo, ni vos podés, programar tu vida y decir voy a morir dentro de tantos años. Nadie puede programar su vida, nadie puede, ni siquiera a los hijos que a veces gobernamos, impartirles o imponerles, porque no tenemos la capacidad espiritual para poder guiarlos. Somos entonces personas que dependemos. Y ahí viene la importancia que yo tengo. Si yo dependo de Cristo, estoy con importancia verdadera. Si yo realmente creo valerme por sí mismo, ahí es donde realmente yo pierdo la eficacia de lo que puede Dios darme a mí. Yo quiero hoy hablar un poquitito de la importancia del amor que tiene el permanecer. Dos cosas fundamentales. Una de las cosas que Dios nos recomendaba en la Biblia era poder permanecer. Poder estar siempre con Él. Y la otra es no perder el primer amor. Cuando uno no pierde el primer amor, permanece en Cristo. Y el que permanece en Cristo no pierde ese primer amor. Una y otra cosa están ligadas. Y una está en Apocalipsis y la otra está en Juan. Dos palabras tremendas pero que están entrelazadas, que tiene mucho que ver con nuestra vida, que tiene que ver con nuestra forma de vivir, que tiene que ver con lo que Dios está demandando y no con lo que yo quiero hacer. Tiene mucho que ver lo que nosotros hacemos para poder estar al lado de Él. Lo que nosotros hacemos para poder permanecer. Mucho que ver. Es un esfuerzo constante. Permanecer significa que yo no solamente
en el tiempo presente esté permaneciendo y no que haya permanecido. Muchos viven de lo que permanecieron en otro tiempo, muchos viven de glorias pasadas, de lo que hicieron, de lo que ejecutaron, de cómo qué bien que le iba antes el Evangelio, y hoy no están haciendo nada, hoy no están permaneciendo, hoy no están al lado de Jesús. Y el que no está al lado de Jesús, hermano, pierde la vida espiritual, y perder la vida espiritual significa separarnos de Él. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Significa que por más que yo crea que estoy bien con Él, pero estoy separado, estoy lejos, no recibo de Él la unción, no recibo la comunión, y entonces estoy perdiendo eficacia en todos los actos de mi vida. Estoy perdiendo la vida en realidad y no ganándola. La Biblia nos enseña entonces que una de las cosas que tenemos que hacer es permanecer. Una vez que hemos recibido a Cristo, una vez que conocimos a Cristo, nos acercamos y tratamos de permanecer. Ahora, ¿quién se beneficia con permanecer? La iglesia es personal, es personal. Tenemos que entender algo, amados. Tenemos que entender algo. La salvación es personal. La salvación es algo que no la te la va a dar o te la van a regalar. La salvación tenés que procurarla a través de la permanencia en Cristo. La salvación es algo que no se compra. La salvación no es algo que por ahí la puedas adquirir. La salvación es algo que tenés que procurarla permaneciendo al lado de Él. La palabra de Dios nos enseña entonces que una de las cosas fundamentales para que nosotros podamos ser salvos, permanecer. La otra, no dejar el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿Se acuerdan cuando recibieron a Cristo? ¿Cuántas cosas le prometieron al Señor? Yo quisiera que hagan un poquito de memoria. ¿Cuántas cosas le prometiste al Señor cuando recibiste a Cristo? Nunca te dejaré, Señor. Voy a estar al lado tuyo con lágrimas hasta la pera. Voy a hacer cosas tremendas. Todo lo que me pidas lo voy a hacer. No te voy a dejar. Pase lo que pase, Señor, yo no te voy a dejar. Y de repente pasa el tiempo y nos hemos alejado de Él. Esto le pasó a Pedro. O sea que si le pasó a Pedro, el apóstol, nos puede pasar a nosotros, ¿o no? Amén. Esto le pasó a Pedro. Pedro le dijo: yo no te dejaré, Señor. ¿Tú no me dejarás? Tú me negarás, y me negarás 3 veces. No, eso es imposible. El deseo está estar con Él. Yo estoy seguro que cada uno de los que están acá están deseando estar con Jesús, porque es estar bien. Estar con Jesús es tener la plenitud de la vida, es tener la vida, porque Él vino a dar vida. Amén. ¿Qué vino a dar Jesús? Vida, y vida en abundancia. Por lo tanto, el que está al lado de Jesús recibe la vida de Jesús. Por lo tanto, ya recibe la vida de Él, no la vida que teníamos. Nuestra vida se opaca, nuestra vida decrece, nuestra vida se va achicando, pero cuando estamos con Él, nuestra vida permanece. Amén. Entonces, yo quisiera llevarlos a que entiendan algo. Los 2 consejos clave que da nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Ustedes saben que son los últimos tiempos, ¿sabían eso? Amén. Y sabían también que decían que en estos últimos tiempos vendrían anticristos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Amén. Todas estas cosas que yo les estoy enumerando son para que ustedes puedan permanecer, amados, porque el que permanece se salva. Dice la Biblia: el que venciere. Vencer significa permanecer. Pero yo quiero dejarte algunos versículos bíblicos para que podamos ir entendiendo de qué te estoy hablando, porque es importante para tu salvación. En el libro de Primera de Juan, no precisas buscarlo, no hay problema. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. O sea que la Biblia nos está enseñando hoy que es el último. Quiere decir que no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia te está enumerando y diciendo que ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. 2 cosas fundamentales. ¿Cómo sé que es el último tiempo? Porque se está hablando del anticristo. Hay anticristo por todos lados, amado. Entonces sabemos que es el último tiempo. Entonces lo que dice la Biblia es para ahora, no para mañana, no para ayer.
lo que dice la Biblia es para ahora. Dice la Biblia entonces, este es el último tiempo. Quiere decir que ya no hay mucho tiempo. Es el último. No hay otra oportunidad. Lo que está diciendo Dios es que estás acá y venís a recibir de Dios como última oportunidad para tu vida. ¿Me estás escuchando? Es la última oportunidad. Y esto es lo que dice la Biblia. Egipto ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto reconocemos que es el último tiempo. O sea, la misma Biblia nos enseña cuándo y para cuándo es la palabra esta. Es para ahora. No queda tiempo. Han venido muchos anticristos. En cualquier momento viene el Señor. Esta es una señal inequívoca de la venida del Señor. Dice, salieron de nosotros. Otro punto importante, porque hay muchas personas que dicen, y los anticristos serán fulanito de tal. No, pará. El anticristo sale de nosotros, de entre nosotros. Para que no te confundas te digo esto, porque después ven el anticristo por todos lados. Los anticristos salen del seno evangélico. Son gente que estuvieron dentro, que nunca recibieron el amor de Cristo, que nunca ejercieron la voluntad del Señor, que siempre estaban, pero que nunca despertaron ese verdadero amor por el Señor. Pero es necesario que esto se cumpla para que se cumpla esta palabra y sepamos nosotros qué tiempo estamos viviendo para no perdernos. Amén. Si vos sabés y conocés los tiempos, no te vas a perder, porque en este último tiempo tenés que acelerar. ¿Qué es acelerar? Bueno, ponete bien con Dios. Yo no sé cómo estás con Dios. Yo no sé cómo estás viviendo. Yo no sé si estás viviendo a tu manera con Dios, o si estás viviendo a la manera que dice Dios que tenés que vivir. Entonces hay una sola manera para vivir con Dios. No es a tu manera, no es a mi manera, no es a la manera de algunos otros. Yo he escuchado, amado, personas que se han ido de la iglesia diciendo, no estaba de acuerdo con algunas cositas. Vos no tenés que estar de acuerdo, o sí o no, eso no tiene nada que ver. Vos tenés que escuchar palabra de Dios y ponerte bien con la palabra de Dios, amado. No es estar de acuerdo. Si te gusta la silla, a mí me hubiera gustado que la silla hubiera sido negras. No, a mí me hubiera gustado que el pastor se vista de otra manera. Y los hermanos que no se sienten tan adelante se sienten un poquito más atrás. Siempre hay algo que no nos gusta. Siempre hay algo que es ridículo, que no estamos compartiendo y por eso no somos parte de la iglesia. ¿Eso te puede sacar de la iglesia, amado? Lo único que te puede sacar de la iglesia es que haya pecado no confesado, que es un pecado que te esté ministrando con pecado. Eso te tiene que salir disparando, tiene que salir de la iglesia. Si hay pecado en el pastor, si hay pecado en los líderes eclesiásticos, salí disparando de esa iglesia porque te van a ministrar pecado. Pero si lo que vos no estás de acuerdo es porque el ventilador apunta para un lado y no para el otro, y si vos no estás de acuerdo porque a lo mejor no me hubiera gustado que el púlpito estuviera para aquel costado, esas son cosas triviales, nada tiene que ver con la salvación. Vos venís acá a salvarte, amado. Vos venís acá a buscar palabra de Dios, a buscar lo que Dios te quiere dar, no lo que vos querés oír. Otra cosa, amado, no busques palabras que te endulcen el oído, no busques cosas que vos estés de acuerdo con ellas. En más de una oportunidad te puedo asegurar algo para que vayas aprendiendo. Por lo general, el que recibe la palabra de Dios para salvación nunca le va a caer bien, porque te van a tirar la oreja, porque te van a decir estás en pecado. No, pero yo no, ¿cómo puede ser yo? Que yo esté en pecado, mira lo que me dice el pastor. Y si te lo digo, amado, no es para hacerte mal, porque muchos dicen, me maldijo el pastor. No, quítate el pecado, mi amado. Renuncia al pecado, porque el que renuncia al pecado se salva. Dios está queriendo eso de nosotros. No te podés salvar si estás en pecado. No te podés salvar si estás separado de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Me estás escuchando? Ahora dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Qué tremendo es esto, ¿no? El poder permanecer, amado, a pesar que no me gusta la cara del pastor, a pesar que no me gusta, tantas cosas no te gustan. Pero sí te tiene que gustar lo que estás oyendo. Sí te tiene que agradar que lo que estás oyendo es para salvación. Es para cuando venga Cristo vos te salves.
Esto es importante, amado. No es la iglesia en sí, las cuatro paredes, cómo está construida, si es una arquitectura moderna, si es una arquitectura greco-romana. No. Lo que a vos te debe importar, ¿qué es lo que escuchás ahí adentro? Lo que a vos te debe importar es que si estás recibiendo palabras de salvación, palabras de vida eterna, o si te están entreteniendo por ahí con la prosperidad. Porque muchos hoy corren por la prosperidad. Iglesias llenas, grandísimas, que terminan hablando de prosperidad. Y la gente quiere oír de prosperidad. Como si eso te va a salvar. No te va a salvar el dinero, amado. No se compra la salvación con dinero. Se gana a los pies de la cruz de Cristo. Ahí es donde se gana la salvación. Se gana. Renunciando a todo pecado. Aleluya. Dale gloria a Dios. El otro mensaje que es parte de uno mismo es en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y ahí si lo querés tener, lo podés tener. Alabado sea el nombre de Jesús. Amado, viniste a ser salvo acá. A este lugar llegás para aprender a ser salvo porque Cristo viene pronto. Los anticristos están por todos lados. El Señor ya está agotando todo, pero estos son los últimos mensajes que están llegando para la tierra. Estos son los últimos mensajes que vienen del reino de los cielos. Escucha bien lo que te digo. Los últimos mensajes que vienen del reino de Dios para tu vida. Aprovechalo. Cambia tu actitud, cambia tu vida. Esforzate por agradar a Dios. No te esfuerces por este mundo. Esforzate por agradar a Dios. No te estoy diciendo que dejes de trabajar. A ver. Tenés que seguir trabajando, pero esforzarte en todos lados por agradar a Dios. Alabado sea Dios. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dios, si pudiéramos, aunque sea por una ventanita, porque no podríamos soportar el resplandor de su luz, ver a nuestro Señor en estas condiciones. El que tiene, dice, escuchad, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es impresionante la visión que tiene este hombre de Dios, Juan. ¿Cómo llegó a tener esa visión, Juan? Porque Juan era un hombre abocado a Dios, estaba pegado a Cristo. Amén. ¿Cómo estaba Juan? Pegado a Cristo. Él tenía comunión con Él. El que está pegado a Cristo ve las cosas que Cristo ve. Amén. Gloria a Dios. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, y acá viene lo que yo a veces me devano pidiéndole en el Espíritu a Dios, pidiéndole, Señor, una revelación mayor de tu palabra para darnos cuenta cómo mirás a la iglesia. ¿Cómo está mirando Jesús a su iglesia? No es como la vemos nosotros, amado. No la vemos por ahí como una iglesia pomposa, numerosa. ¿Cómo mira Jesús la iglesia? A ver, ¿cuál es la iglesia que el Señor aprueba? ¿Cuál es la iglesia que el Señor está demandando cosas? Acá en la iglesia el Señor dice algo importantísimo. Él te conoce, Él sabe tu esfuerzo, tu arduo trabajo, tu cansancio, que has probado los que se dicen ser y no son, los has probado, los has hallado mentirosos. Quiere decir que a Dios le interesa probar a los que se dicen ser y no lo son. Dios está de acuerdo con eso. Eso no es criticar. No critiques al siervo de Dios, no critiques. Cuidado, amado. No tenemos que criticar, pero sí tenemos que abrir los ojos para ver quiénes son los que están armando de la iglesia de este tiempo.
¿Quiénes son y qué están predicando en este tiempo? ¿Qué es lo que están haciendo? Tenemos que mirar, porque hay muchos infiltrados. Dijimos que aparecieron muchos anticristos. Hay anticristos que están desde los púlpitos hablándole a la gente, pero son anticristos, que en algún momento salen de ahí. Escucha bien, amado, porque esto es el último tiempo. No podemos ya hablar nuevamente de cosas que ya pasaron, son las que van a pasar. Último tiempo el Señor está hablando. Amén. Amén. Escucha bien, dice: yo conozco tus obras. El Señor te conoce, sabe quién sos, tu arduo trabajo y paciencia, cualidades que tiene que tener la iglesia. La iglesia tiene que trabajar, no tiene que estar ociosa, no tiene que tener apachorra, no tiene que correr a pachorra con yogur. Tiene que estar trabajando, tiene que estar activo, tiene que estar espiritualmente viva, llena del amor de Dios. Y cuando uno está lleno del amor de Dios, llora con los que lloran, ríen con los que ríen, predican, hablan, exhortan, animan. Por supuesto que cuando estás exhortando, amado, no te van a apreciar demasiado, pero nunca dejes de exhortar con amor, pero nunca dejes de exhortar. Porque uno de los consejos que Pablo le dio a su discípulo Timoteo: exhorta, predica la palabra, dice, predica la palabra, exhorta tiempo y tiempo. Predica la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que salva, mi amado. No es la de la prosperidad, la sana doctrina. ¿Escuchaste? ¿Sabés distinguir una cosa de la otra? ¿Sabés distinguir un ciervo de un cabrito? Tenés que aprender a hacerlo. Porque el cabrito no le interesa, el ciervo sí le interesa, el ciervo. ¿Escuchaste? Dice la Biblia entonces: yo conozco tus obras, el Señor conoce tus obras. Él lo sabe, sabe quién sos. Tu arduo trabajo y paciencia, o sea, toda la transpirada que te pegaste, todo el sacrificio que hiciste cuando viniste a limpiar la iglesia, cuando lo hacías con amor, todo eso el Señor lo sabe y lo tiene anotado. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Amén. Cuando preparamos para venir al culto, yo vengo acá a dar el culto para la gloria de Dios, pero ya hay cosas preparadas, ya hay una filmadora, ya hay un equipo ahí, ya hay alguien que se está encargando de las otras cosas. Él lo sabe, Él sabe que estás haciendo eso, amado. Él sabe que te esforzaste para hacer eso. Ahora vos vas a mirar al que no lo hace. El que no lo hace, no lo hace, y el que no lo hace no está dentro de los parámetros de esta palabra. Escuchaste, tenemos que esforzarnos. Acá no tenemos que venir como aquellos que van a un restaurante que les sirvan. ¿Me estás escuchando? Amén. Tampoco es un tenedor libre. La Biblia, el primero de todos, el más grande, nuestro Señor y Salvador, nos enseñó algo importantísimo. ¿Qué nos enseñó el Señor? Yo no he venido a que me sirvan, yo he venido A servir. ¡wow! ¿Estamos aprendiendo de eso? Amén. Entonces muchos quieren servir en bandeja todo. Hasta la salvación la andan buscando en bandeja. Quieren sanidad también y la buscan. Y si no me dan sanidad, yo no. Hermano, buscad, procurarlo, porque el Señor dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Pero vos tenés que hacerlo. ¿Me escuchaste? Amén. Vos tenés que hacerlo. Por supuesto que vas a recibir palabra de vida. Por supuesto que vas a recibir palabra que te limpia. Gloria. Dice la palabra entonces que Él conoce tus obras. Pero algo importante que a Él sí le preocupa, porque si no, no lo hubiera puesto acá en la Biblia. No le hubiera dirigido la carta a este hombre, a este pastor, el Señor. No le hubiera dirigido a esta iglesia de esta manera. Él dijo: yo conozco tus obras, conozco todo el trabajo, sé que estás trabajando mucho, sé que estás haciendo mucho, pero escucha bien lo que te voy a decir. Y has probado, inclusive, esto quiero hacer hincapié, has probado a los que se dicen ser y no lo son, a los apóstoles. Qué casualidad que en este tiempo, último tiempo que estamos hablando, está lleno de apóstoles. Jesús tenía 12. Hoy está lleno. Has probado a los que se dicen ser Apóstoles. y no lo son.
¿Cuánto estamos escuchando hoy? Falsos profetas que se han levantado por todo el mundo y salen por ahí y se visten como Jesús, por poco no se ponen una túnica. Hablan, dicen de parte de Él, pero no son de Él. Tiempos peligrosos, amado. Afina bien el oído, orá, tírate de rodillas en tu casa, pedí perdón a Dios. ¿Crees que te digo una cosa? De los que están acá, escuchen que no quiero decir que esto es profético. De los que hoy han venido acá, el que se tire de rodillas en su casa va a lograr cosas tremendas en su hogar. Va a haber cambios que estaban esperando hace años y no lo había. Pero a partir del momento que te vas de acá y te vas a arrodillar y vas a clamar a Dios y vas a buscar de Dios, van a pasar cosas en tu casa que nunca antes habían pasado. Amén. Solo hay que creer para ver la gloria de Dios. Y si vos te vas de acá creyendo por la palabra que viene a este lugar, pero no es creer simplemente un ratito, no es creer un día, no es creer una semana, es siempre, amado. Contra toda imposibilidad, contra todas las cosas malas que veas, seguí creyendo. Y pero me toma por tonto. Los tontos son los que se van a salvar. Los tontos que creen, los tontos que oran, los tontos que leen la Biblia. Esos son los que se van a salvar. ¿Me escuchaste? Amén. Dice la Biblia entonces, y has probado lo que se dice el apóstol. Quiere decir que Jesús está interesado de que probemos a los que se dicen ser apóstoles. Que probemos. Si no, no lo hubiera puesto acá. No hubiera estado de acuerdo con este pastor de la iglesia, con esta iglesia. Esta iglesia probó a los que se dicen ser apóstoles y los halló mentirosos, dice. ¡Qué tremendo! Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escuchá, amado, te estoy hablando de parte de Dios, no te estoy hablando de persona a persona. No me interesa lo que yo soy, me interesa lo que dice la Biblia. Y no te debe interesar quién soy, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice, y has sufrido y has tenido. ¿Qué has tenido? Paciencia. Algo que hoy no hay. Queremos todo ya. Queremos ya. Por eso digo, en la iglesia es prayer, siempre todo ya. Llame, ya, quiero ya. Tremendo. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Pero tengo, y acá donde viene el dolor de cabeza. Hasta acá veníamos bien. Él conoce nuestras obras, en nuestro arduo trabajo, no hemos desmayado, hemos hallado mentirosos los apóstoles, hemos sacado la luz. Es tremendo lo que hemos hecho. ¡Qué iglesia, che! Pero de repente el Señor viene y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Todo venía bien. ¿Cuántas iglesias quieren escuchar lo bueno y no quieren escuchar que le digan esto? Che, pero ponete bien porque no te salvás. Ah, me dijo el pastor eso, yo me ofendí y me fui. Lo que está diciendo Jesús es para corrección, es para que corrijamos el rumbo, es para que no perdamos el rumbo. Has dejado tu primer amor, aquel amor que cuando llegabas acá te tirabas al piso y te decían, mira, tenés que limpiar el techo con un pañuelito, y lo limpiabas porque tenías primer amor, el fuego de Dios no te importaba. Después, viste, pasa el tiempo, se va perdiendo eso. No, quiero algo mejor. ¿No tiene una aspiradora, pastor? Y siempre nos vamos sofisticando y cada vez nuestro esfuerzo es menor, nuestro amor comienza a menguar, cada vez está más lejos el Señor de nosotros, pero creemos, haciendo obras, que estamos salvados. No es por obra, sí tenemos que hacerla. Pero el primer amor que te llevó a hacer las obras, el primer amor que te dio ese esfuerzo, el primer amor que no te disgusta hoy la gente que por ahí te abandona, el primer amor que orás por ellos, el primer amor que pagás con amor a veces los males que te hacen,
El primer amor que no decís cualquier palabra porque te sentís mal. Todos en algún momento nos sentimos mal. Pero el primer amor tiene que permanecer en nosotros. Tiene que estar en nosotros. Lo dice el Señor, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti algo que nosotros tenemos que analizar. Y vamos a seguir analizando lo que dice. Recuerda por tanto de dónde has caído, de dónde hemos salido, quiénes éramos, amados. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos arte ni parte con Él. Estábamos lejos de Él, lejos de la ciudadanía de Dios. Lejos, ¿escuchaste? Dice, recuerda entonces por tanto dónde has caído. Entonces, ¿qué es lo que brinda el Señor ahora? Mantener el primer amor y nunca te olvides de dónde saliste. ¿O no? Amén. Porque por ahí aplicamos palabras. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escuchá bien lo que te digo porque te la vas a perder. No es las cosas viejas pasaron para aplicarla acá. El Señor está diciendo, recuerda. ¿Qué está diciendo el Señor? Recuerda. ¿De dónde has? Caído. Y haz las Primeras obras. gloria. Aleluya. Dios nos está hablando hoy, amén. Amén. Él nos está diciendo qué debemos hacer para ser salvos. No es qué debo hacer ahora, hoy tengo que hacer más. ¿Querés salvarte? No alcanza con el arduo trabajo, no alcanza con que hayamos probado a los falsos apóstoles, no alcanza con todo eso. Alcanza si no hemos dejado el primer amor. Amén. Amén. Ahí es donde alcanza. Porque Jesús no diría esto, sino, y lo está diciendo aquel que puede recompensar, aquel que puede salvar, como salvó el ladrón en la cruz. ¿Quién podía salvar a un ladrón? Ya muerto prácticamente. ¿Quién lo podía salvar? ¿El emperador? ¿Firmando una amnistía? ¿Quién lo podía salvar? ¿Quién te puede salvar, amado? ¿Quién es el que te puede salvar? Al que le debes todo tu amor. A Jesús. Al Hijo de Dios. Al que derramó su sangre por vos, por mí, por toda la iglesia. Al que puede hacer obras de milagro, que prende fuego en tu ser, enciende tu vida con fuego. Él lo puede hacer. Él puede hacer un cambio en tu vida. Él puede hacer cosas tremendas en tu vida. Escucha bien, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. O sea que hasta aquí venía todo bien. Si el Señor cortaba la palabra ahí, estábamos tan bien que no teníamos de qué arrepentirnos. ¿O no? ¿Vieron que a veces tenemos de qué arrepentirnos? ¿Vieron que no alcanza con todo eso? Hay una canción que dice, no basta solo con cantar. No basta solo con decir. Es necesario morir. Arrepiéntete. Porque hay muchas cosas, amados, que todavía no se las hemos presentado a Dios. Hay muchas cosas que todavía están guardadas en el baúl viejo, aquel de madera que hasta tiene olor a viejo. Allí están las cosas que hemos guardado como reliquias y son malas, perniciosas, malvadas, perversas. Arrancá de ahí todo, quemá el baúl viejo que haya sido de tu abuelita, sacalo, tiralo afuera, quemalo, quitá todas aquellas cosas. Porque es peor que te quite el Señor tu candelero que el baúl o el arcón de los recuerdos. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. No tiene que haber reminiscencias, pero sí tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo estábamos? Perdidos, amados, estábamos perdidos. Sin Dios, sin esperanza. Estábamos perdidos. Y hoy que tenemos a Jesús creemos que la tenemos ya toda conseguida. No, amado, aún tiene que permanecer en nosotros el primer amor. Amén. Amén. Dice entonces, recuerda
por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. Una vez que nos arrepentimos, una vez que le pedimos perdón a Dios, dice, y haz las primeras obras. Porque si no, y acá viene ese porque si no, Jesús es amor, Jesús no te puede, Jesús es amor, pero es justicia. Amén, amados, es juez. Dice, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Se va a tardar el Señor? ¿Se va a tardar el Señor? Él viene pronto. Y dice que primero viene pronto a ti. ¿A quién? A ti. Voy a decir, a mí. Él viene pronto a mí. Si yo no me arrepiento, Él viene pronto a mí. Dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quiere decir que en primer lugar tenemos que reconocer que no estamos del todo bien. Amén. Que no alcanza lo que hiciste, amado. Que no alcanza con que oraste un poquitito y abandonaste la oración porque ya está, ya fue. No. No es así. No funciona el reino de Dios con ya fue. No funciona el reino de Dios así. Es tenacidad, persistencia y permanencia. Debemos permanecer. Amén. Gloria. Y dice, acá hay algo bueno que dice de nosotros. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Ah, pero ¿cómo Dios va a premiar a alguien que aborrece? ¿Aborrece qué, mi amado? ¿A tu hermano? No, las obras de los nicolaitas. ¿Qué tenían las obras de los nicolaitas? Eran aquellos que mientras estaban en inmoralidad creían que por estar en la iglesia y estar en inmoralidad se iban a salvar. Grave error. No se salva aquellos que permanecen en inmoralidad, por más que estén en la iglesia. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Amén. Esto es para bien, amado. Esto para que dejemos las cosas que están mal, para que las arrepintamos, para que le pidamos perdón. La iglesia de Jesucristo que Él va a venir a buscar tiene que estar blanca, sin mancha y sin arruga. Y como Él viene pronto, ¿cómo estamos? ¿No es mejor mirarnos hoy en el espejo de esta palabra? ¿No es mejor mirarnos así, amados? Dice entonces, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenemos que conocer más a Jesús, ¿verdad? No decir lo que dicen por ahí. Hay muchos que no conocen a Jesús. Hay muchos que creen que Jesús, porque es bueno, dio su vida por nosotros, Él va a dejar pasar por alto el pecado. No, amado. Él aborrece el pecado. Él aborrece las obras de los nicolaitas. Él aborrece eso. Tenemos que aborrecerlo nosotros también. Amén. Esto es lo que te va a despertar, esto es lo que te va a traer luz, esto es lo que te va a salvar. No es simplemente aquellas cosas que vos crees. No, amado, porque a veces creemos que porque estamos acá ya Dios nos limpió y eso se llama religión. Dios nos limpió y vamos después, nos ensuciamos de vuelta. Hola. Hay un problema serio. No es como a mí me parece Jesús, no es como a mí me parece la palabra de Dios, es como dice que es. Amén. Y como debemos hacer. Ahora, ¿qué hace eso con nosotros? Nos ayuda para salvación y vida eterna. Si yo hago una pregunta, y escuchen bien la pregunta que le voy a hacer. Levanten la mano todos aquellos que se quieren ir al infierno. Ahora levanten la mano todos los que quieren ir con Jesús. Tenemos que hacer esto, amado. Tenemos que hacer esto. Primero, arrepentirnos. Vos dirás, pero ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Es como aquel que está en el mundo y vos le llevas la palabra y si tenés que arrepentirte. No, yo no soy bonito, no me drogo, no fumo. Bueno, me tiro una canita al aire de vez en cuando, pero no, soy bonito. No te salvás. Bueno, en la iglesia, el Señor le está pidiendo a la iglesia, amado, que se limpie. La iglesia que Él va a venir a buscar tiene que estar sin mancha y sin arruga. La iglesia que Él va a venir a buscar no tiene que ser una iglesia más, es la iglesia del Señor. Amén. Entonces el Señor nos dice,
pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, Oiga. ¿trajeron los oídos hoy? Amén. Todos trajeron, ¿no? Sí, los dos. Bien. Oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. O sea que no solamente te está hablando a vos, me está hablando a mí, le está hablando a las iglesias. A donde llegue esta palabra, le está hablando el Señor. ¿No es bueno el Señor? ¿No es maravilloso el Señor que nos está hablando, que nos corrige, que dice, mira, yo te conozco, no me precisas contar tu vida, yo te conozco y no sé lo que haces, pero tenés esto, que has dejado tu primer amor? ¿Me escuchaste? Iglesia de Jesucristo, no dejes el primer amor, porque dice el Señor que te sacará, que te quitará. Y la palabra que quiero compartirte ahora, la siguiente, es muy breve también para que entendamos un poquitito más. Está en Juan 15. ¿Por qué quiero hacer este repaso bíblico para que nosotros entendamos que como son los últimos tiempos, no queda tiempo para recordar las cosas buenas que hicimos? No te alcanza, no me alcanza. ¿Me estás escuchando? Amén. No es por obras pasadas. No es por lo que hiciste en el pasado, es por lo que tenés que hacer ahora para salvarte, mi amado. Jesús te ama, yo quiero que entiendas esto. Cuando Él te habla de esta manera es porque te ama. Si no, no te hubiera hablado. Te hubiera hablado de prosperidad. Él te está hablando sinceramente, te está hablando para que te salves. Gloria. En el libro de Juan, capítulo 15, dice así la palabra del Señor. Yo soy. ¿Qué dice el Señor? Yo soy. Él es el yo soy. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Amén. Permaneced en mí, dice ahora. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nadie puede ser salvo si no permanece en Él. Nadie puede ser salvo si no está pegado a Él. Amén. Amén. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Qué significa eso? Infierno. El infierno, amado. Recién cuando dije que levantara la mano todos aquellos que quieren ir al infierno, no levantó nadie la mano. ¿Por qué? Porque saben lo que es eso, ¿verdad? Pero cuando dije, levanta la mano todos aquellos que quieren ir con Jesús, levantamos todas las manos, porque todos queremos ir con Jesús. Pero los que queremos ir con Jesús, Dios está pidiendo demandas. Para irse con Jesús hay demandas. Para irse con Jesús hay que abandonar el pecado. Para irse con Jesús hay que abandonar las malas cosas. Para irse con Jesús hay que tener el primer amor aquí. Amén. Amén. Y hacer las obras primeras. Para irse con Jesús, entonces Dios te está dando la pauta de qué es lo que tenés que hacer. Amén. Amén. Qué sencillo que es, ¿verdad? Claro, vos me dirás, pero me cueste. Claro que cuesta, más vale. Pero lo que cuesta vale aquí, ¿eh? Gloria. Amén. Dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, acá viene lo que te estaba hablando hoy. Si permanecéis en mí y mis palabras, la que te hablé recién, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será Hecho. hecho. ¿Qué estás precisando, amado? No vengan a decir a Ferrari. Si estás precisando algo de parte de Dios, algo que no había en tu vida, algo que no estaba en tu hogar, algo que estaba faltando en tu casa, algo que realmente era necesario porque así no podías seguir viviendo más y muchas veces pensaste en huir o suicidarte, ese algo que te estaba faltando es porque dice la Biblia claramente, si permaneces,
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Amén. Quiere decir que cuando pedimos y no recibimos porque no estamos permaneciendo. Jesús nos está enseñando que hay que permanecer. Amén. Amén. Tenemos que permanecer, amado. Y una vez que hemos permanecido, que estamos con Él, que no nos vamos y venimos, sino que permanecemos, entonces pedid y se te va a cumplir. Ahora eso no quiere decir que vos pongas el tiempo. El tiempo lo pone Él. Vos no tenés que poner tiempo para tu salvación, para tu sanidad, para... no, si el Señor no me sana en tanto tiempo, yo no vengo más. ¡Wow! ¡Qué poder de convicción que tenés! Eso es peligrosísimo para tu alma. Es preferible haberse no sanado y morirse y irse con Él, antes que sanarse y alejarse de Él. ¿Me estás escuchando? Amén. Es importante, amado, escuchar bien la palabra y entenderla para ponerla por obra. Es necesario que aprendamos como iglesia a conocer a Jesús, qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que le desagrada a Él. Porque ahí hemos aprendido por ahí todas las cosas que le agradan, pero no sabemos todavía lo que a Él le desagrada, y eso es lo que te puede dejar. Eso es lo que te puede hacer quedar. Amén. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hemos aprendido algo, ¿verdad? La iglesia tiene que tener conocimiento de Cristo. No de la prosperidad, no del dinero, no del chalet. La iglesia tiene que aprender a tener a Cristo. La iglesia tiene que estar apegado a Cristo. Dice que somos pámpanos, que tenemos que estar pegados. ¿Saben qué son los pámpanos? Las ramitas. ¿Vieron las ramitas de los parral? No sé si alguno tiene parral acá, levanta la mano que tiene un parral. ¿O tiene uva en su casa? No hay ninguno, che. Me dejaron solo. Yo sí tengo. Los parrales, viene el tiempo del broto y comienzan a salir ramitas. Esas ramitas que permanecieron, aunque en el invierno parecían secas, estaban ahí pegadas. ¿Me escuchaste? Estaban ahí pegadas, y cuando vino la primavera comenzaron a dar hojitas y fruto. Esas son las que el Señor está cuidando, y el Señor viene y poda las que las ven sin hojita y sin fruto. ¡Trac! Las corta. Y tan sequitas, las saca, las tira, las amontona y después van a quemarse. Quiere decir que los que se queman también son los que estaban en el Evangelio. ¿O no? Yo estoy en el Evangelio, a mí nadie me toca, el diablo no tiene poder sobre mí. Pero si estoy en pecado, ¿sabe qué? La Biblia habla de que por más que sea cristiano y haya estado en la vida, haya estado en el Evangelio, si no está dando fruto y no permitís que el Señor prácate un día te corte, te pode para que lleves más fruto, va a ser imposible que te salves. ¿Me estás escuchando? Amén. A veces no queremos ser podados, a veces no queremos ser cortados, pero es necesario a veces ser podado, ser cortado, ser limpiado para llevar más fruto. Es necesario hacerlo, es necesario recibirlo, es necesario sufrirlo. El asunto es poder estar pegado a la vida. Amado, yo quiero que con esta palabra que te he soltado hoy, vos puedas permanecer, que vos puedas estar, que vos puedas, mira, pase lo que pase. La Biblia dice, pase lo que pase, vos tenés que estar permaneciendo. Amén. No podemos buscar argumentos, no, o sea, lo que pasa es que no pude permanecer porque el vecino de al lado me tenía loco, me hacía enojar todos los días. Vos, el vecino de al lado, tenés que perdonarlo, orar por él, humillarte, orar por él, pedir perdón a Dios, orar por él, perdonarlo, orar por él. Esto es lo que tenemos que aprender. Y tener amor, ese primer amor. Eso es lo que te va a llevar a la salvación. Te estoy dando pautas para que te salves, amado. La iglesia tiene que conocer a su Señor. La iglesia tiene que saber qué es lo que quiere nuestro Señor.
La iglesia tiene que aprender a reconocerlo al Señor, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Amén, mis amados. Saben que el amor de Cristo es tan grande. Lo dice así en su palabra cuando habla de que el amor de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda, mas tenga Vida eterna. vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Que tengas vida eterna. No es lo que queremos, no es lo que anhelamos, mi amado. Mientras vamos por esa vida eterna, vamos a pasar cosas. No creas que porque tenemos la vida eterna acá nos va a ir bien. Es muy probable que aquí nos vaya hasta mal. Pero lo importante es que tengas vida eterna. Es muy probable que muchas veces te pode el Señor, pero que pueda estar pegado allí en la vida. No que te corte definitivamente. Que te pode para que se vea más fruto. Que te pode. Permitirle al Señor que te pode. Permitirle al Señor que te limpie. Permitirle al Señor que sea tu Señor. Permitíselo. Porque eso es lo que te va a salvar. No te va a salvar una iglesia pomposa, no te va a salvar una iglesia numerosa, no te va a salvar una iglesia pocos o muchos, te va a salvar la palabra que viene para vida eterna. Si hay algo que Jesús en esta hora está demandando de su iglesia, es el poder permanecer, tener un compromiso con Él. Porque acá habla la Biblia tan claro que el que no permanece en Él no lleva fruto, y el que no lleva fruto es desgajado, cortado, echado fuera. ¿No hay alguno aquí que se dé cuenta de eso? Yo creo que sí, amado. ¿No hay alguno que tome conciencia del riesgo que estamos corriendo cuando no estamos a la altura de lo que Dios está demandando? Estamos corriendo peligro de muerte eterna. El infierno está al acecho. Estamos en peligro, amado. Pero Él nos dice cómo debemos vivir en este tiempo, cómo debemos permanecer en este tiempo para no ser desgajados. No importa lo que estás pasando y sufriendo, el Señor te va a venir a decir: ah, yo te entiendo porque vos sufriste esto, por eso me dejaste. No, si lo dejaste a Jesús, perdiste. Y si lo dejaste por lo que estás pasando, triste, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Vas a tener aflicción, amado. Vas a tener aflicción, amada. Dios no te está prometiendo que todo va a ser una panacea, vas a andar entre nubes de algodón. No, al contrario. A través de muchas tribulaciones entraréis en el reino de los cielos. No es a través de muchas bendiciones. Por ahí predican mucho de las bendiciones. Pero no es a través de muchas bendiciones que entraremos en el reino. A través de muchas tribulaciones. Pero no la tribulación que nos buscamos nosotros neciamente. La tribulación que por buscar a Jesús tenemos que pasar. La tribulación que por predicar el nombre del Señor nos odien. La tribulación que por predicar el nombre del Señor Jesucristo por allí seamos tontos para ellos. Seamos ignorantes. Es importante, más importante, lo que piense Dios de nosotros que lo que piense el mundo. Por eso, mi amado, una de las cosas que Jesús nos está pidiendo en esta hora es arrepentimiento. Arrepiéntete de aquellas cosas que debías hacer y no las hiciste. Arrepiéntete por los pecados cometidos. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, pídele al Señor fuerza y permanece en Él. Permanecer no es permanecer un ratito, es siempre. Yo no puedo estar un ratito con Él, es siempre. ¿Me están escuchando? Amén. Entonces, una cosa demanda el Señor hoy, y es humildemente reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. No hay siempre uno malo y por ese malo yo me pierdo. Hay culpas compartidas. Ese malo es malo porque yo también tengo algo malo. ¿Me escuchaste? Por allí muchos queremos echarle la culpa siempre a otro, como Adán, la mujer que me diste.
esa fue la que me hizo comer la fruta. ¿Y por qué la comiste? A veces echamos la culpa al más cercano, a veces la mujer al hombre, a veces el hombre a la mujer, pero siempre la culpa tiene el otro. Amado, vos arrepentiste, la salvación es personal. Amén. ¿Se acuerda que le conté de esa mujer que predicaba tan bonito y que su esposo la engañó y ella no la pudo perdonar y se quemó en el infierno? Una mujer que predicaba bien, que tenía noción de Dios. La falta de perdón, el error gravísimo de creer que uno las tiene todas consigo. No, amado. Acá dice la Biblia que el pámpano se seca, es cortado y echado en el fuego. No te seques, permanece, procura la salvación, viví al lado de Cristo. Es lo que Dios está demandando. Quizás no es la palabra que vos esperabas hoy, o quizás sí. Yo no sé qué palabra estabas esperando hoy, pero sí te digo una cosa: esta palabra que recibiste es la palabra que realmente puede salvar tu alma. Amén. Y eso es lo importante. Así que, mis amados, yo quisiera que hagamos una reflexión. Todos los que estamos aquí, que inclinemos nuestro rostro, que doblemos la cerviz delante de nuestro Señor. Que no seamos de servidura, sino que seamos realmente humildes para reconocer nuestras faltas, nuestros errores, pedirle perdón a Dios por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras faltas, y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Yo reconozco mis pecados, Señor. Y si he tenido orgullo para no arrepentirme, te pido perdón por el orgullo, por la arrogancia, por la altivez que me puede dejar aquí. Perdóname, Señor, por no saber reconocer cuando he pecado, cuando he cometido errores. Perdóname, Señor, cuando no he hecho lo que me has pedido. Perdóname, Señor, cuando realmente por allí consideré que qué pensarán de mí si me arrepiento. No es lo que piensen de vos, es lo que vos tenés que hacer delante de Dios. No es si te miras y te estás arrepintiendo o no, sino que es lo que tenés que hacer delante de Él. No importa cuánto tenés que doblar tu cerviz, no importa cuánto tenés que pedirle perdón a Dios, no importa cuántas cosas tenés en tu corazón. Importa si realmente no las querés tener más, aquellas cosas malas, aquellas cosas que podían invadir tu alma y podían dejarte fuera del reino de Dios. Señor Jesús, te venimos a pedir perdón. Nos humillamos delante de ti. Y, Señor, reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados. Hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Nos hemos infatuado. Hemos creído que éramos tan importantes para sí mismos. Fuimos arrogantes, orgullosos, pedantes. Perdona, Dios. Perdona cuando no hemos perdonado, pero que ahora estamos delante de ti arrepentidos, pidiéndote perdón y perdonando todas aquellas vidas que nos hicieron mal, todas aquellas vidas que nos hicieron sufrir, todas aquellas vidas, Señor, que de una y de otra manera nos ofendieron y nos ofenden. Las perdonamos, oramos por ellas. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que tenga piedad y misericordia. Tú eres justo, Señor, y verdadero. Tú eres Dios grande, fuerte y temible, tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, te pido que tengas piedad. Ten piedad de los oyentes, ten piedad de los que escucharon esta palabra, ten piedad de aquellos que realmente reconocen sus faltas y pecados y se vuelven a ti y se arrodillan delante de ti, delante de tu palabra, delante de tu presencia y te piden perdón. Señor, míralos, míralos como se han humillado, míralos, Dios mío, como han doblado su cerviz delante de ti. Mira, Dios mío, y perdona, limpia, sana, Dios mío, restaura, Dios, restaura, Dios. Porque sabemos de dónde hemos salido y reconocemos nuestras faltas y pecados. Señor, ayúdanos. Solo no podemos. Muchas veces hemos flaqueado, muchas veces hemos estado débiles, Señor. Ayúdanos, por favor, a serte fiel. Ayúdanos
a que cuando murmuren de nosotros, Señor, sepamos que estaba escrito que así sería. Oh Dios mío, perdona, Señor. Señor, no queremos dejar ese primer amor, el cual lo creíamos todo lo que nos hablaban los hermanos, el pastor, todo lo creíamos. Estábamos llenos de tu amor. No queremos perder ese amor. No queremos, Dios mío, sino queremos recuperarlo. Queremos tenerlo. Queremos permanecer. Queremos estar contigo, Señor. Queremos que nos podes, que nos limpies. Señor, límpianos. Límpianos, Señor. Por amor de ti mismo, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, aunque no lo entendamos todo, Dios mío, límpianos. Como el ladrón en la cruz, Señor, quizás no entendió todo, solo le dijo, Señor, que te acordaras de él. Y tú le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, acuérdate de tus promesas, de tus palabras. Acuérdate que somos débiles, que somos polvo. Dios mío, que somos barro. Acuérdate, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona tu iglesia. Perdona, Señor. Lava, limpia, sana, restaura, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Oh Dios mío, llévate todo cansancio. Llévate toda enfermedad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oh, sé que tú lo puedes hacer ahora. Sé que tú puedes darnos libertad y sanidad. Sé que tú puedes hacer milagros, señales, prodigios milagrosos en tu casa, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, que se humilla delante de ti, que reconoce que sin ti no somos nada, que separados de ti nada podemos hacer. Señor, ministranos con tu Santo Espíritu. Tu palabra nos ha limpiado, tu palabra nos ha hablado. Ahora límpianos, sánanos. Señor, sánanos, sánanos, sana, Dios, sana nuestra tierra, Dios, sana nuestra iglesia y todas aquellas que están escuchando, aquellas que realmente han recibido el mensaje que no es de hombre alguno, es tuyo, que nadie puede llevarse el privilegio, ni la arrogancia, ni la gloria, sino tú, Señor, tú, Jesús, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Oh Señor, oh Jesús, escucha el clamor, límpianos, sánanos, purifícanos, danos un corazón nuevo, danos un corazón nuevo y un espíritu recto en nosotros more. Oh Dios, te lo rogamos, Señor, que podamos ser esa iglesia que tú quieres, esa iglesia que tú anhelas, esa iglesia que vas a venir a buscar. Si es necesario, Señor, podarnos. Si es necesario, Señor, oh, límpianos, pero que no ardamos en el infierno, que no nos sequemos, que no falte tu amor en nosotros. Señor, te lo pedimos ahora y te damos gracias porque tú, Señor, has oído esta oración, Señor. Sé que la has oído y sé que vas a hacer milagros, sé que vas a hacer cosas tremendas. Te amamos, Señor, te amamos, abrimos nuestro corazón y te recibimos. Nos reconciliamos contigo, mi Señor. Nos reconciliamos contigo, mi Señor. Nos reconciliamos contigo. Te damos la gloria y la honra. Y queremos ser esa iglesia, tu iglesia, tu pertenencia. Te pertenecemos. Cada uno de los que están aquí, aún aquellos que se fueron y que quizás tú los traigas de vuelta con lazos de amor, envueltos en tu manto de gozo y alegría. Oh Señor,
Úngenos con óleo de alegría. Unge tu iglesia. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu sobre nosotros, sobre toda carne. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu en los que están oyendo, en los que necesitan sanidad, en los que necesitan restauración. Oh Dios, piedad, Señor. Piedad, Jesús. Piedad, misericordia. Misericordia te pedimos, piedad, piedad, piedad. Piedad, Señor. Oh, cuán grande y maravilloso son tus obras. Qué hermoso que eres, Jesús. Hermoso, Señor. Dios glorioso, Dios poderoso. Santo, 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 santo. Santo. Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Que podamos ser ese pámpano limpio. Ese pámpano que lleva fruto. Ese pámpano que no se va a despegar de la vid verdadera. Oh Jesús, gracias te damos en esta hora. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis amados hermanos que están aquí. Gracias por lo que necesitan hoy, Señor, un milagro en su vida, en su hogar, en su casa. Amado Salvador, gracias, porque sé que tú estás en medio nuestro, como tú lo prometiste, y yo por nada del mundo me quiero perder el estar aquí en tus atrios, y que mis hermanos queridos entiendan de la importancia que tiene estar en este lugar. Señor, tú conoces la necesidad de cada vida, porque tú dijiste que conocías cada una de nuestras vidas. Señor, te ruego que lo que falta suple, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que los talentos, que los dones que estaban dormidos, tú los despiertes en el nombre de Jesús, y que soples, que soples, que sople, Señor. Sopla, Dios. Sopla en cada vida, Señor, y aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros. Aviva el fuego, Dios. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego, Dios. Aviva el fuego, Dios. Oh, qué hermoso es estar aquí. Qué hermoso estar en tus atrios. Qué hermoso es disfrutar de tu presencia, Señor, cuando en forma eterna y permanente la disfrutemos cuando estemos contigo allí, Señor. Todos los que han venido, todos los que van a venir, todos aquellos que te buscan de verdad, todos aquellos que son capaces de perder el orgullo, la vanidad y humillarse delante de ti. Todos aquellos que saben reconocer tu grandeza, tu señorío, y que saben reconocer tu cuerpo. Señor, gracias. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.